con sus propios asuntos. A nivel nacional aprovechó el gobierno y envió varias leyes polémicas al Congreso de la Nación para que sean tratadas. La semana pasada el Senado aprobó la reforma laboral, que incluye un montón de artículos. En su momento nos detuvimos en la gravedad de que se destituya, se derogue el Estatuto del Periodista, y con el correr de los días, a medida que algunas personas, algunos argentinos, a partir del ejercicio de la prensa libre, se empezaban a enterar que no solamente era una reforma laboral que iba contra los periodistas, que iba contra los empleados que tienen décadas laburando en alguna empresa, que iba contra las obras sociales, que iba contra los salarios, una reforma que además iba a generar un marco que va a generar, porque hasta ahora tiene media sanción, un marco de absoluta vulnerabilidad para todos los laburantes. Y una de las cosas que colmó el vaso fue cuando muy suelto de lengua y casi contento, el ministro de Desregulación del Estado, del gobierno de Javier Milei, Federico Sturzenegger, un hombre que ya participó del gobierno de la Rúa y lo salvó la justicia de ir preso por las cosas que hicieron durante el gobierno de la Rúa, un hombre que estuvo en el gobierno de Macri, cuando se tomó la mayor deuda externa de la historia argentina, y un hombre que vuelve a estar en el centro del gobierno ahora con Javier Milei como presidente, y que es el autor, o por lo menos quien pone la cara de la redacción de esta reforma laboral. Lo que salió a defender Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, en los últimos días, fue una cuestión bastante polémica, que yo creo que empezó a golpear en las propias filas del oficialismo, incluso entre aquellos votantes que adhieren a la propuesta de Javier Milei, que están de acuerdo con el presidente, que lo han votado y lo han vuelto a votar a sus candidatos en las elecciones legislativas del año pasado. Lo que decía el ministro Sturzenegger básicamente es que se terminan las licencias por enfermedad. Después, reflexionando un poco, podemos hablar sobre cómo tienen la capacidad estos dirigentes políticos, económicos, empresariales, de manipular el discurso. Porque Federico Sturzenegger lo presentó de una manera muy light al asunto. Y si tenemos el video, me gustaría que lo escuchemos con sus propias palabras, ¿no? Estas son las palabras del ministro Federico Sturzenegger, las palabras del ministro de Desregulación de la Nación, las palabras del ideólogo de esta reforma laboral que se está discutiendo en la República Argentina, entrevistado por un periodista, podríamos decir, no sé si afín, pero por lo menos condescendiente con el gobierno, que es Eduardo Feynman, y le pregunta qué va a pasar con las licencias por enfermedad. Lo escuchemos y después seguimos hablando de esto. Vos tenés una enfermedad, por supuesto que vos, el empleador, si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, entonces el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, claro, va a ser a un 75% y no al 100%. Y ahora, si vos, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Entonces, la idea es que también esto apunta a la reducción, digamos, de estas licencias, si se quiere, eternas que había, porque en realidad no tenía ningún costo. Vos tenés una... Si lo escucharon, el ministro básicamente dice se termina el curro ese de las licencias. En primer lugar, hay que decir lo siguiente: creo estar prácticamente convencido, y las estadísticas así lo respaldan, nadie elige accidentarse, enfermarse, lastimarse. Nadie. Ni aunque el lugar de laburo sea un garrón, nadie elige enfermarse, nadie elige lastimarse, nadie elige accidentarse. Entonces es muy cómoda la forma de presentarlo del ministro Sturzenegger,
Y estoy seguro de que mucha gente habrá dicho en algún punto, tiene razón el ministro. Si vos sos un pavote que no te cuidás y te lastimás y no podés ir a trabajar, bueno, a tu empleador le genera un problema porque tiene que buscar un reemplazo y termina pagando doble. Ahora bien, hay que explicar algunas cosas. Por empezar, cuando alguien se enferma y está con una licencia laboral, no es que el empleador va a pagarle para toda la vida el sueldo. Está contemplado que sea un tiempo el empleador y si hay una enfermedad sobreviniente o que genere incapacidad, ya es el propio Estado el que absorbe a ese trabajador a través del ANSES. Es decir, que el empleador no lo paga al empleado que durante un tiempo no puede trabajar. En segundo lugar, cuando Sturzenegger dice va a jugar al fútbol y se lesiona, y uno puede entender al empleador que se enoje con su empleado por decir, che, sos un pavote grande, no te podés estar lesionando. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero entiendo a quien pueda tener esa visión. Pero lo que no dice Sturzenegger es que tampoco te van a pagar el sueldo si vas al gimnasio para tener una vida saludable y te gusta entrenar, y en el gimnasio se te cayó una pesa en el pie y te dejó sin poder caminar. Tampoco te van a pagar el sueldo si fuiste a visitar a tus viejos el fin de semana y te atropelló un auto o te atropelló una moto. O tampoco te van a pagar el sueldo si a vos te van a robar. Te roban, te golpean la cabeza, suponte, te golpean la cabeza y quedás un tiempo en reposo, tampoco te van a pagar el sueldo. O sea, no se trata solamente de un pavote lesionándose jugando al fútbol, no. Se trata de cosas más graves. Si te van a chorear a vos un día a la tarde y te golpean y no podés ir a trabajar porque quedaste herido, pues te metieron, no sé, un puntazo, no te van a pagar el sueldo. Si fuiste a visitar a tus viejos y cuando ibas a comprar al almacén de la esquina de la casa de tus viejos te atropelló un colectivo, tampoco te van a pagar el sueldo. Y ahora lo más grave, si sos mujer y te agarra un cáncer de mama, o si sos hombre y te agarra un cáncer de próstata, tampoco te van a pagar el sueldo. Y estas son las cosas graves que están contempladas en el famoso artículo 44 de esta reforma laboral. Reforma laboral que, dicho sea de paso, ya se aprobó con media sanción la semana pasada, el jueves. O sea, ya la aprobaron. Los senadores de la Nación ya aprobaron y le dieron media sanción a esta reforma laboral. ¿Cómo será el papelón? ¿Cómo será el papelón que ahora hay senadores que salieron a decir es una burrada esto del artículo 44? ¿Y sabes qué es lo peor? Que el tema hubiese pasado, ¿eh? El tema hubiese pasado, esto de las licencias, que es un escándalo, que hasta la propia gente que adhiere al gobierno de Javier Milei está muy decepcionada con esta idea. Imagínense, te robaron, te metieron un puntazo, porque la inseguridad no para de crecer. Te metieron un puntazo para robarte el celular, no podés ir a laburar porque tenés todo cosido el abdomen y no te van a pagar el sueldo. Tenés que hacerte una quimioterapia para luchar contra un cáncer y no te van a pagar el sueldo. No importa si fue jugando al fútbol. Obviamente que la manera esa de presentarlo genera empatía con el empleador y lo pone en un lugar de culpable o de responsable al empleado. Que dicho sea de paso, repito, nadie elige golpearse, accidentarse o enfermarse. Cualquier persona que haya vivido de cerca una enfermedad, un accidente, una lesión incapacitante, estoy convencido que no se le recomendaría a nadie ni le gustaría volver a atravesarla. Entonces, recapitulando, el ministro Sturzenegger explica las licencias y dice, ya no se le va a pagar a los que se lesionen afuera del trabajo. Pero hay algo más profundo, ¿no? Además de la polémica, que tiene que ver con qué relación quiere el mercado, el capitalismo o los representantes de las grandes corporaciones económicas, qué relación quieren que tengamos
los argentinos con el trabajo. No es la primera vez que van en contra del tiempo del trabajador o que, de hecho, de ahí surgen las 12 horas, un día te pueden hacer laburar 12 horas. Hay como un prejuicio muy grande, un prejuicio de clase. Cuando alguien de una posición económica viaja, una posición económica buena, ¿no? Una posición económica cómoda, alguien que por ahí tiene la vida resuelta, que tiene propiedades, que heredó una empresa, alguien que está muy bien, por supuesto, económicamente. Y se puede dar el lujo de viajar. ¿Por qué? Porque no trabaja y viaja un montón. Pero después basta que llegue el carnaval, los argentinos de a pie, los laburantes se movilicen para que salte la gente a decir: estos negros de mierda no quieren laburar, se la pasan de feriado en feriado. Hay como un prejuicio de clase muy grande, ¿no? Cuando alguien con una posición económica muy favorable viaja, dice: ah, qué bien, tiene mundo, tiene cultura. Y cuando un laburante quiere viajar, le dicen que quiere cagar más arriba del culo. Hay que pensar estas cosas, ¿no? De cómo nos colonizaron el sentido común. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que estemos a favor de que McDonald's pueda meter a sus empleados 12 horas laburando en la hamburguesería? ¿O cómo puede ser que tengamos más empatía con Flow o Personal, que nos cobran tarifas más caras de las que cobran los celulares en Europa? Y no tengamos empatía con los laburantes, ¿no? Es algo que hay que pensar sobre cómo nos han colonizado. En el medio, este fin de semana también se armó una polémica grande a nivel nacional, porque un empresario millonario de origen australiano, Tim Gardner, un empresario inmobiliario, vaya dicho de paso, generó mucha controversia al sugerir la necesidad de provocar dolor en la economía. Los multimillonarios del mundo están pensando esto. Es lo que dice Elon Musk, es lo que dice Tim Gardner, es lo que dice Donald Trump incluso. Causar dolor en la economía. ¿Qué significa esto? Generar desempleo y generar una situación económica en la que el laburante la padezca, que el sueldo no le alcance para nada. Este tipo, Tim Gardner, en un encuentro de CEOs internacional, está el video, búsquenlo, está en inglés, pero es muy impresionante escucharlo con la impunidad con la que habla, dijo que hay que generar desempleo y hay que generar condiciones para que la gente cobre menos plata. ¿Por qué? Porque hay que darle una lección a los trabajadores. Estas son las palabras de este empresario. Hay que demostrarle al trabajador que ellos trabajan para nosotros y no nosotros para ellos. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo logramos este escarmiento? Bueno, generando desocupación. Porque claro, cuando el mercado laboral se reduce, un trabajador no tiene mucho para elegir, no tiene mucho para negociar. Si hay pocos puestos de laburo, hace poco veías una empresa de líquidos de limpieza, ¿vieron esas que venden detergente, lavandina, desodorante para piso, ese tipo de productos desengrasantes? Había hecho una convocatoria para cubrir 2 puestos de trabajo. 8 filas de personas haciendo la cola para buscar un laburo. Y claro, cuando vos haces 8 filas de 8 cuadras de fila para entrar a una entrevista de laburo, es porque realmente estás bastante desesperado, al igual que todos los que están haciendo la cola, buscando un laburo. Entonces, como vos te sentás con el tipo, con el dueño de la empresa, y te dice: mirá, se paga esto, 2 mangos. ¿Lo querés o no lo querés? Y vos mirás para atrás y mirás para adelante. Adelante es estar sin laburo, es estar sin un mango. Y mirás para atrás y ves toda la gente que viene desesperada a buscar el laburo que vos tenés por 2 mangos. Y eso
obviamente, ¿a quién perjudica? Cuando hay desempleo, perjudica a los laburantes, porque tienen menos poder de negociación, porque se pueden bajar los sueldos, porque se pueden atrasar los pagos, porque pueden dejar de hacer los aportes, porque pueden dejar de pagar las obras sociales. Total, como el mercado laboral está tan preocupante, yo mejor cuido mi trabajo y me someto a los caprichos del jefe. Un jefe que, vamos a decir, también está muy complicado, y acá hay que distinguir. Las pymes en la Argentina están muy, muy complicadas. Y las grandes empresas también, porque es una cadena. Si el laburante no le compra a las micropymes, a los almacenes de barrio, a las ferreterías de barrio, esas ferreterías de barrio, esos almacenes de barrio, esa pollería de barrio, esa carnicería de barrio, deja de comprarle a las carnicerías distribuidoras, a las librerías distribuidoras, a los mayoristas de alimentos. Si estos mayoristas dejan de vender también, porque hay cada vez menos comercio, y la cadena se empieza a achicar y se va para arriba. Entonces, si hay menos laburantes andando en auto, si hay menos guita para cambiar las cubiertas, no solamente que vamos a tener los autos con las cubiertas hechas pedazos, causando un riesgo bastante elevado, sino que además vamos a dejar de comprar cubiertas. Y cuando dejemos de comprar cubiertas, se va a cerrar la fábrica de cubiertas. Y eso es lo que ocurrió también este fin de semana. La histórica fábrica FATE, esa que estaba en la camiseta histórica de River como publicidad, esa que es parte de la historia argentina, del automovilismo argentino, esa empresa cerró sus puertas. Y a más de 1.000 empleados los dejó en la calle. Y en el medio se debate esta reforma laboral, que supuestamente es para generar más empleo. Es una contradicción enorme. Che, te están dando todo. ¿Por qué estás echando a la gente? ¿Por qué estás cerrando la fábrica? Hay que hacerse algunas preguntas en esta Argentina. Che, ¿por qué si terminamos con la inflación, a mí me alcanza menos el mismo sueldo? ¿Por qué si terminamos con la inflación, comprar carne vale 20 lucas, 18, 16, un corte más económico? ¿Por qué si la inflación se paralizó, la nafta vale arriba de 1.700 mangos? Incluso un precio que, si lo dolarizamos, es más alto que la nafta que pagan los yanquis en Miami o en Nueva York. Es una locura lo que está pasando en la República Argentina. Y en el medio de todo esto, como si fuera poco, se nos burlan. Y este ministro, que viene a fomentar la parte privada, este ministro que se cansó de hablar de la casta, este ministro que está poniendo la cara contento a una reforma que le está quitando derechos a los argentinos, estoy hablando de Sturzenegger. Es el marido, porque todo queda en familia, de una mujer que hizo un gran negocio en los últimos días con la Cancillería argentina. ¿Por qué? Porque la mujer del ministro de Sturzenegger acaba de cerrar un contrato por 114 millones de pesos. ¿Para qué? Josefina Rauliet se llama la esposa de Federico de Sturzenegger, y la beneficiaria de este jugoso contrato. ¿A quién le viene mal con esta sequía? Más de 114 millones de pesos. ¿Cómo fue la cosa? La Cancillería argentina formalizó la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. ¿Quién dirige esta Asociación Argentina de Cultura Inglesa? La mujer del ministro Sturzenegger. Bueno, estamos recapitulando. La Cancillería Argentina, ¿qué es la Cancillería Argentina? Es la institución que se encarga de las relaciones diplomáticas, de las relaciones exteriores de nuestro país, es decir, la oficina de la Argentina ante el mundo, la que se encarga de asuntos tan importantes como esos. La cuestión es que la Cancillería contrató a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, que es de la mujer de Sturzenegger, es una asociación que ella dirige, y cerró un contrato por 114 millones de pesos, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a dar cursos de inglés. Van a dar cursos de inglés a algunos empleados de la Cancillería,
y por eso van a cobrar 114 millones de pesos la familia Sturzenegger, que para ellos, estoy casi convencido, debe ser un vuelto. Pero mirá la contradicción, ¿no? Te vienen a hablar de que se terminan los curros, se termina la casta, te meten una ley en contra de los derechos de los laburantes, pero en el medio son tan pero tan impunes que te meten un contrato con su propia mujer, representante de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Qué curioso, ¿no? Nunca un instituto de cultura nacional, de cultura y soberanía, de cultura argentina. En definitiva, presten atención porque esta semana van a pasar muchas cosas y van a empezar a pasar desde hoy, porque hoy va a sesionar la Cámara de Diputados y van a debatir la media sanción que queda para aprobar la reforma laboral. Ya la aprobó el Senado la semana pasada y es muy posible que ahora se encamine a ser aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, presten atención porque estas cosas nos van a cambiar la vida. A todo esto el gobierno, cuando salió el escándalo y todo el mundo, incluso los propios, empezaron a decir, che, es una locura la modificación del artículo que regula y limita las licencias por accidente, por choque, por lo que sea, que te pase afuera del laburo. No puedes quedarte cobrando el 50% de tu sueldo si a vos te asaltaron y te metieron un puntazo. De última, que el Estado ayude al empleador, pero no te pueden dejar en banda, más lesionado, más enfermo. La cuestión es que saltó por los aires esta polémica. Obviamente las encuestas le dieron toda en contra del gobierno, dijeron, che, la gente se enteró de esta locura que están haciendo y no está muy contenta. Entonces salió Patricia Bullrich a decir, fue un error, el artículo 44 lo vamos a revisar, está mal planteado, no se entendió bien, hay que distinguir tipos de enfermedades. Como fuera, el gobierno recogió el guante. De hecho, el gobernador de Salta, que de alguna manera está conduciendo un grupo grande de diputados a nivel nacional, es el referente político, el gobernador Gustavo Sáenz del Bloque Innovación Federal, que tiene una decena de diputados nacionales integrándolo, donde se encuentra Bernardo Biela, Yolanda Vega, Pablo Outes. En ese bloque ya dijeron que si no se modifica el artículo 44, el artículo de las licencias, de hecho pidieron borrarlo, no van a acompañar la reforma laboral en buena hora, lo que hace pensar que posiblemente tengamos suerte los laburantes y el Congreso, la Cámara de Diputados, en la jornada de hoy, diga, che, nos equivocamos con esta modificación. O en realidad no van a decir nos equivocamos, porque la realidad es, che, se enteraron de este escándalo y vamos a darle un corte mejor para que la gente no siga puteando. Total, todas las otras cosas ya las estamos reformando. Y veremos si lo borran, porque si no, ya saben, se van a lesionar fuera del laburo, se van a quedar sin sueldo y lo único que van a poder hacer es quedarse viendo Terians por la tele. Arrancamos el programa, escuchamos un poco de música, primera tanda y seguimos con mucho más acá hasta las 14 en punto del mediodía.